Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y en este video tutorial te voy a enseñar a hacer este lindo efecto sobre un gráfico y el porcentaje que está representando el gráfico para que vaya actualizando el valor como en especie de un efecto creciente que vaya rellenando dependiendo del valor porcentual la cajita de texto que contiene el número, tal cual como lo estás viendo en la interfaz de usuario, algo bien diciente, muy bonito, que es representativo de un objeto gráfico dentro de Excel. Y espero que lo aprendas en menos de lo que dura este tutorial, que creo que es una hora, para que le saques el máximo provecho. De corazón, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme con sus likes, por apoyarme con sus comentarios, a los miembros del canal por apoyar este proyecto como lo han venido apoyando, porque nos permite llegar a muchas más personas a lo largo y ancho de este mundo con conocimiento gratuito que muchas personas no pueden pagar, para que sigan mejorando y sigamos mejorando nuestras habilidades en torno de esta herramienta que nos permita tomar los datos y convertirlos en información útil que nos permita tomar siempre mejores decisiones. A todos ustedes de corazón, muchísimas gracias y bienvenidos a este tutorial. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Para comenzar, lo que viste al principio de este video, te voy a pedir que abras un libro de Excel en blanco porque quiero enseñártelo desde cero para responder la pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo darle un efecto de avance al texto que representa el porcentaje de un indicador dentro de un gráfico, que puede servir también para un dashboard o puede servir para un reporte dentro de Microsoft Excel. Bien, para ello, fíjate que yo tengo un libro de Excel completamente en blanco, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Primerito, activemos la pestaña llamada Programador. Siempre lo digo al principio de los videos porque es sumamente importante que cuentes con estas herramientas siempre que vayas a escribir código Visual Basic. Es necesario porque aquí hay un sinnúmero de herramientas indispensables para programar. ¿Cómo activas la pestaña llamada Programador? Vienes a Archivo, luego vienes a Opciones y en la partecita de Opciones, en donde dice Personalizar cinta de opciones, perdón, en donde dice Personalizar cinta de opciones, en la parte derecha, fíjate que aquí aparece una partecita que se llama Programador. Puede ser que en tu Excel diga Desarrollador, simplemente tíldala y luego le das clic en el comando Aceptar. ¿Listo? Yo ya la tengo activa. Ahora bien, el segundo aspecto importante que tienes que hacer es guardar el libro de Excel como un libro habilitado para macros. Fíjate, yo lo tengo completamente en blanco. Vine a Archivo, luego Guardar como. Y luego le voy a dar clic en el comando examinar. Este es el workbook de referencia 1125. Entonces voy a venir aquí al 1125, que es la carpetita, y le voy a colocar libro de trabajo 1125 y lo voy a guardar como un libro de Excel habilitado para macros. Esto prácticamente guarda el archivo y le dice a Windows que este archivo puede contener macros y las corre sin ningún problema, es decir, soporta el código Visual Basic para aplicaciones, lo que escribamos dentro del entorno de desarrollo. Fíjate, si yo le doy clic en el comando guardar y vengo a la carpetita, fíjate que a las 6:15 se acaba de crear el libro de trabajo habilitado para macros porque lo tenía obviamente en blanco y listo, y aquí lo tenemos. Y luego vamos a hacer una pequeña configuración. Yo vengo aquí a la pestaña disposición de página, voy a tomar esta paletica de colores y le voy a bajar el ancho de esta columna. Esto si quieres no lo haga, yo lo hago para darle un pequeño, perdón, un pequeño, digamos como ambientación al libro de cálculo o al libro de Excel para que tú lo veas, digamos como un poco más elegante en cuanto a la presentación de colores. Voy a crear dentro de la celda B2 el indicador que va a contener el porcentaje, obviamente, que tú deseas controlar. En este caso, el resultado de una meta, el resultado de algún tipo de avance, el resultado de lo que tú quieras poner y lo que tú quieras medir mediante el gráfico. Entonces, vengo aquí y le voy a colocar un relleno de color azul, fíjate, de fuente blanca en negrita. Y a los bordes le voy a colocar un borde así, mira, en negro, una línea negra aquí en la partecita de abajo, y esta otra columna
la voy a llamar restante. En este caso le voy a colocar del mismo modo este formato, lo voy a copiar con la escobita y lo voy a pegar aquí con cuidado y le voy a cambiar, por ejemplo, el relleno hacia rojo y voy a centrar estos dos títulos. Y fíjate que en estas dos celdas que le voy a colocar un color de azul así y a esta le voy a colocar un color de rojo para que quede, digamos, como en contraste. Voy a colocar, por ejemplo, 50%. Vamos a ponerlo acá. Y en la celda del restante y en esta otra celda voy a hacer un cálculo muy fácil que tome el 100% y le reste el valor del indicador. Esto con el fin de poder lograr, en este caso, que en el anillo del gráfico se coloque el restante. ¿Listo? Fíjate cómo me está apareciendo con una cifra decimal. Entonces yo le voy a quitar las cifras decimales con este otro comando, con este comando de disminuir decimales, y luego voy a centrar esos dos valores. En este caso, esta es la que está formulada, esto no hay necesidad de moverlo, esta es la única que va a cambiar y la que el gráfico tiene que detectar mediante programación para que pueda actualizar, en este caso la actualización, valga la redundancia, del número cada vez que nosotros hagamos un cambio. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 25 y evalúo con Enter o con Control Enter, fíjate que aquí dice 75. Si coloco 95, pues dirá 5%. Si pongo 50, pues el restante sería 50%. Eso no tiene ninguna ciencia en entender. Voy a tomar el indicador y el restante con el conjunto de valores numéricos y vengo a la pestaña Insertar y luego voy a insertar un gráfico de anillos. Fíjate, un gráfico muy simple de entender, un gráfico, que no tiene ninguna dificultad en entenderlo. Voy a quitarle el título del gráfico y le voy a quitar las etiquetas y luego aquí en la partecita en donde dice formato le voy a quitar el relleno al gráfico, ojo, el relleno al gráfico y el contorno al gráfico y luego con la tecla Alt oprimida voy a bajar, por ejemplo, este nodo hasta la fila número 4 o hasta donde finaliza la fila número 4. Y luego con la misma tecla Alt oprimida lo voy a traer aquí a la izquierda y luego me lo traigo acá para la derecha y lo voy a dejar, por ejemplo, así, mira, redondito para que nos vaya dando, digamos, como contexto de qué es lo que nosotros queremos. Voy a hacer esta columna de 5 puntos y voy a ubicar la celda activa aquí. ¿Qué pasa si yo vengo a la pestaña Vista, no Revisar, perdón, sino Vista y quito las líneas de la cuadrícula? Pues queda todo el fondo completamente en blanco. Yo lo tengo en la Quick Access Toolbar, que es la barra de acceso rápido, así que la puedo quitar para que tú veas. De momento dejémosla aquí puestecita para mirar las celdas o para observarlas. Y ahora voy a insertar desde la pestaña Insertar Grupo Ilustraciones una forma que tenga que ver con un cuadro de texto. Esto con el fin de poderle colocar, por ejemplo, hola, esto es un texto o lo que tú quieras colocarle. Fíjate, aquí me equivoqué, esta es la X, esto es un texto. Y básicamente lo que yo quiero lograr con este cuadro de texto es poder apuntar a este indicador, pero esto lo voy a lograr con la barra de fórmulas. Entonces, fíjate, selecciono la forma que va a contener el texto. Si ingresa en modo de edición, es decir, con el cursor ahí titilando o parpadeando, le voy a dar un solo escape para que me quede toda seleccionada. Vengo a la barra de fórmulas y le voy a colocar el símbolo de igual y voy a apuntar a la referencia B3 en donde yo quiero que se marque el porcentaje, fíjate, y al darle un enter, entonces en este caso va a aparecer el 50% o lo que sea que yo ponga dentro de la celda. Voy a centrar estos dos, con estos dos controles voy a centrar el texto que se encuentra aquí, dentro de la cajita de texto y luego le voy a cambiar la fuente. Yo siempre digo que a mí me encanta esta fuente, se llama Open Sans, la bajas de Google Font, Open Sans, y le voy a cambiar el peso al Extra Bold y voy a empezar a subirle el tamaño. Por ejemplo, le voy a colocar un tamaño de 20, 25, 30, vamos a ver si le pongo 35 y la intentamos acomodar en este caso dentro de la cajita de texto para que me dé, digamos, como el espacio necesario antes de que ella se vaya a salir de una sola línea y me la traigo para acá. Fíjate que es bastante grande, la voy a colocar en 50, de hecho tengo que colocarla, por ejemplo, en 28, sería un texto ideal.
Y luego vengo aquí al formato de la forma y le voy a quitar el relleno, pero de la forma, para que se vea la grilla, y le voy a quitar el contorno para quitarle la línea de esta forma. Para que esto me quede bien centrado, fíjate, lo voy a colocar como por acá abajito, voy a oprimir la tecla control y para que me quede bien centrado voy a elegir el objeto del gráfico. Con estos dos objetos seleccionados vengo al formato de la forma y en donde dice alinear, voy a alinear verticalmente y luego alineo horizontalmente. Fíjate entonces cómo queda el cuadro bien centrado con el tamaño que yo desee. ¿Qué es lo que yo voy a lograr con la programación? Fíjate que si yo selecciono la forma del texto y presiono Control 1, básicamente voy a sacar un diálogo que se llama formato de forma, que yo puedo descolapsar, en este caso dentro de la hoja, para que tú lo vayas viendo y no tengas que mover la vista aquí a la parte derecha, y esto lo voy a lograr obviamente para que tú tengas un trasfondo, digamos, como completo acerca de todo lo que significa poder hacer este tipo de efecto con programación. Y me voy a esforzar muchísimo para que lo entiendas. Lo que yo quiero lograr con esto, fíjate, es cambiar el tipo de gradiente de este texto en tiempo de ejecución, dándole una pequeña pausa en caso de que se necesite para irlo llenando con el valor del indicador. ¿Qué sucede? Como esto es un porcentaje, los porcentajes van de 0% a 100%. Bien, eso es fácil de entender. Si yo tengo seleccionada la forma del texto, yo puedo venir no a las opciones de la forma, sino a las opciones del texto y luego en la partecita del relleno o de la fuente de este relleno, este sería el objeto font completo dentro de Visual Basic para aplicaciones, es crear un degradado. La idea es crear, mira, un degradado. Fíjate que él me crea un degradado de 4 puntos. La idea es crear un degradado de 2 puntos. El primer punto me lo voy a llevar directamente, voy a bajar esto un poquito para que tú lo veas, así mira, digamos que ya elegí aquí el relleno de grado y voy a bajar aquí un poquito para que tú veas estos dos degrados. La idea es colocarle a un degradado un color, el que tú quieras, el que utilices por ejemplo para medir, puede ser un azul, puede ser un rojo, puede ser un amarillo, un verde, lo que tú quieras, y el otro degradado le vamos a poner un fondo de blanco. Pero vamos a jugar con estas posiciones como si se tratara del porcentaje. Fíjate, ¿qué sucede si yo por ejemplo acá le coloco un color de relleno, por ejemplo personalizado, que me marque 0 en rojo, 0 en verde y en azul me marque 255 para un azul puro? ¿Listo? Y luego le doy clic en el comando aceptar, fíjate, y luego en la posición, como el indicador me dice el 50%, le voy a colocar 50%. ¿Listo? Y luego el siguiente degradado lo voy a colocar de color blanco y en la posición también lo pongo del 50%. Fíjate que ahí de momento prácticamente como que se pierde, en este caso, de arriba hacia abajo el resto de la letra o el resto de los caracteres. Pero en este caso yo tendría que colocar, por ejemplo, un ángulo. Fíjate que si lo cambio a 0, entonces lo pondría de izquierda a derecha. Si lo coloco de 180, lo pondría de derecha a izquierda. Si lo coloco de 90, entonces me aparece de arriba hacia abajo, y si lo coloco de 270 me aparece de abajo hasta arriba. Entonces el ángulo que nosotros tenemos que utilizar es el ángulo de 0 para arrancar de izquierda a derecha del llenado. Pero ¿qué pasa? Que todavía no se ve el resto del texto. ¿Por qué sucede esto? Porque en este degradado, o al menos en el texto, antes de empezar a trabajar con él, yo necesito establecerlo, por ejemplo, a través de un relleno sólido, o bien en el degradado que tenga un contorno. ¿Listo? Y el contorno aquí aparece sin línea. Yo le estoy estableciendo es un relleno. Fíjate, acá estoy estableciendo es el relleno del objeto fuente o el relleno del texto a partir de un estilo degradado. Azul en 50% y blanco en 50%. No voy a jugar con más propiedades, ni siquiera con transparencia y brillo, solo la posición y el color del degradado. Pero lo más importante es que entiendas que el contorno lo voy a poner, por ejemplo, de manera manual, en este caso a 0.5 puntos del mismo color del objeto del relleno. Fíjate, le pongo un contorno y entonces todo el texto se va a marcar con el valor azul o el color de la línea o el color del relleno sobre toda la línea
dándome la apariencia que tiene, digamos, como el esqueleto, y cuando yo cambie el porcentaje pues se va a ir rellenando, ¿vale? Digamos como que esto es lo que nosotros tenemos que hacer en esta partecita en tiempo de diseño a través del relleno del texto y el contorno del texto. De tal manera, por ejemplo, que si yo cambio el porcentaje a 75%, entonces, en este caso, aquí en la partecita de las opciones de texto, en la parte del relleno, pues simplemente la macro cambie automáticamente el valor de 50 por 75 en ambos controles. Fíjate, le doy un clic en aceptar, luego selecciono esta y le doy 75% y le doy un clic en enter, no en aceptar, y listo. Fíjate cómo va avanzando. El gráfico tiene que ir acorde con los colores, entonces vamos a ponerle un color. Voy a colocar esto, fíjate, del 50% o del 25%, fíjate que la parte amarilla es la que está enviando, digamos, como la relación del porcentaje dentro del anillo. Entonces lo voy a tocar una vez y fíjate que se selecciona todo el anillo. Si lo toco dos veces, entonces queda seleccionado la porción del indicador que yo necesito mostrarle al usuario, y por tanto vengo en el formato de los puntos de los datos a la cajita del relleno y la línea y le voy a colocar un relleno de tipo sólido del mismo color azul, que en este caso puede ser este azul o un azul más tenue. Voy a utilizar el del mismo valor de la cabecera como para darle contexto, y en el borde le voy a colocar una línea sólida del mismo color azul, es decir, para que quede como relleno. Y luego voy a tocar la siguiente línea, fíjate que es la fucsia, que representa el restante, y la voy a vaciar, es decir, en el relleno le voy a quitar sin relleno y luego en la línea le voy a colocar una línea sólida del mismo color. Voy a hacer el mismo tratamiento. ¿Recuerdan cuánto fue el ancho de la cantidad de los puntos de la línea en esta partecita? 0.5. Entonces, para darle, digamos, como proporcionalidad del gráfico, voy a colocar 0.5 pulgadas o puntos, 0.5 puntos, y fíjate que al momento de deseleccionar el gráfico y el objeto y quitarle las líneas de la cuadrícula, digamos como que la torta o el anillo que representa ese porcentaje como una especie de una torta, y sus textos o el texto que representa el porcentaje, como que ya da o expresa el valor porcentual que se necesita medir y mostrarle al usuario. Ahora, llegó la hora de animarlo. Esto está muy bonito aquí, pero esto es estático. Ahora, con programación Visual Basic para aplicaciones podemos animar nosotros esto. Voy a quitar este formato de la forma, vengo y lo empotro acá y lo cierro porque no lo necesito. ¿Te acuerdas que te dije que activaran la pestaña llamada programador? Pues bien, venimos aquí a Visual Basic para aplicaciones. Fíjate, esto no tiene ninguna dificultad al momento de entenderlo. Y vamos a insertar un módulo. Fíjate que se inserta un módulo en donde dice módulo 1 y la O, la primera O viene con tilde. A mí no me gustan las tildes porque eso hace que en programación el compilador se complique en cambio de versiones del Excel. Por tanto, yo le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar mi módulo, algo que no tenga tildes, por eso no trabajo aquí con tildes, para procurar evitar o quitar esos errores que se pueden dar entre diferentes versiones al poner tildes dentro de los textos, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una macro. La macro que voy a crear va a ser muy simple. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo creo yo una macro o cómo creo un procedimiento o una subrutina? Lo creo mediante la cláusula sub y luego le doy un nombre. Por ejemplo, vamos a colocar rellenar caja de texto, y para hacerlo bien práctico voy a colocar C de caja y T de texto y luego abro y cierro un paréntesis y le doy enter. Fíjate que ahora en este momento se crea la estructura de mi procedimiento. Resulta que yo necesito el valor porcentual que va a venir desde la celda B3 o que va a llegar cargado desde esta celda B3 con un valor porcentual. Recuerda que un valor porcentual en formato de tipo general obviamente es un valor que no va a tener el 100%, sino es un valor menor a la unidad. Obviamente quitamos el símbolo del porcentaje, pero cuando tiene porcentual o cuando está expresado como un valor de tipo porcentual, es como si tuviéramos un número entero y el símbolo de porcentaje. Sin embargo, lo que realmente existe dentro de la celda o dentro del conjunto de celdas
son valores menores a la unidad. Por tanto, yo necesito pasar el valor de la celda B3, este valor de la celda B3, al procedimiento del módulo o el procedimiento que se encuentra dentro del módulo que acabo de crear. Esto con el fin de que él haga una actualización de la caja de texto, que seguidamente le vamos a dar un nombre para poderla reconocer dentro del código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesito crear una variable que entre por parámetro dentro del procedimiento llamado rellenar caja de texto. Eso lo logro simplemente especificando el nombre de la variable. En este caso le voy a colocar así porcentaje y la voy a declarar como un tipo de datos double. ¿Qué quiere decir double? Un valor numérico de coma flotante de doble precisión, es decir, Excel hace el movimiento en las cifras a través del exponencial para poder detectar las cifras decimales con precisión doble, que va a tener un número que le llegue a esta variable o a este contenedor que yo acabo de crear para el procedimiento. Esto no es nada más que la creación de una variable, un espacio en memoria RAM bajo un tipo de datos doble, que es coma flotante de doble precisión, para guardar un número que va a contener enteros y decimales. El entero siempre va a ser 0 y los decimales van a marcar el porcentaje. Perfecto. Ahora, ¿qué necesito con esto? Necesito enganchar o necesito conectar este procedimiento a algún evento cada vez que cambie el valor de este porcentaje dentro de la hoja número 1. Fíjate, hoja que va a contener el indicador. En este caso le voy a colocar así para darte una explicación de un minutito para que diferencies el nombre de esta hoja desde el nombre de la propiedad codename o de la propiedad nombre de la hoja dentro del módulo. ¿Listo? Entonces, fíjate que en la interfaz de usuario esto se llama indicador, pero si yo vengo al entorno de desarrollo haciendo turn o haciendo cambio con al F11, fíjate que aquí dice indicador dentro de paréntesis. Esto quiere decir que el real nombre dentro del objeto en Visual Basic para aplicaciones o en el entorno de desarrollo integrado Visual Basic para aplicaciones de esa hoja que se llama indicador es hoja número 1. Por tanto, yo puedo hacer énfasis a esta hoja desde este nombre y no a través del objeto sheets, llamando la colección de hojas y calificándola con el nombre desde la interfaz de usuario. Esto lo hago así porque alguna persona, de pronto usuario de tu aplicación, puede cambiar el nombre de la hoja y la macro dejaría inmediatamente de funcionar. En cambio, esta hoja o este nombre no se cambia fácilmente. ¿Listo? Ahora bien, el objetivo de esto es escuchar a través de un evento, a través de un procedimiento de tipo evento, este valor cada vez que cambie esta celda. Obviamente no necesito que cambie esta celda, por ejemplo, o esta otra celda o esta otra celda. Necesito con exactitud que el evento y la macro se ejecute cada vez que cambie la celda B3. Esto lo logro dentro del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones desde el objeto hoja, desde el proyecto de Visual Basic para aplicaciones, que es toda esta caja, lo logro a través del evento chain, el evento de cambio cada vez que hay un cambio dentro de una celda. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar el evento chain? Lo primero es darle doble clic al objeto hoja 1 para que abra o para que nos deje entrar al módulo en donde vamos a escribir el código. Lo segundo es ir al primer combito que aparece acá y fíjate que aparece el objeto worksheet. ¿Qué quiere decir worksheet? Quiere decir hoja de trabajo, y la hoja de trabajo dentro de este módulo es la hoja número 1 porque de ahí la abrimos. Fíjate que el evento por default de este objeto de tipo worksheet es selection chain. Ocurre cada vez que hay un cambio en la selección, es decir, cada vez que una persona cambia la selección, es decir, hace esto, fíjate, hace esto, cambia la selección, ese evento ocurre. Yo no quiero que pase eso. Lo que yo quiero es cada vez que haya un cambio en el interior, en el valor de la celda B3, quiero que ocurra el evento. Entonces, este evento a mí no me sirve. Me sirve el evento chain. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo? Lo sacamos desde el segundo combo. Mira la cantidad de eventos que tiene este objeto de tipo worksheet. Simplemente ubicamos al chain y fíjate que se abre otro. Entonces el selection chain ya no lo necesito, lo puedo eliminar de momento y ahora me quedo con el evento chain que ocurre
cada vez que hay un cambio dentro de una celda. ¿Quién captura la celda? Resulta que dentro de este libro y dentro de esta hoja yo puedo hacer esto. Mira, aquí hay un cambio en un valor dentro de una celda. Aquí hay otro cambio dentro de un valor en otra celda. Aquí hay un cambio en el valor de esta otra celda. Yo necesito explícitamente decirle a Excel cada vez que haya un cambio en la celda B3, yo quiero que tú hagas una macro o que corras una macro que va a actualizar esta cajita de texto. Esto lo logro rápidamente mediante la variable target que está declarada en la cabecera del procedimiento chain. ¿Qué quiere decir target? Objetivo. Y esta variable va a cargar la celda que ha sido afectada, la celda que ha sido cambiada, la celda o el conjunto de celdas que han sido modificados en el interior, no en su selección, sino en el interior, o a través de un valor escrito dentro de la celda, bien sea lo haga el usuario o bien sea lo haga una fórmula que está leyendo valores en otra celda y que cambia el valor de la misma. Entonces target va a cargar la celda afectada. De momento lo que quiero que te concentres es que estoy dentro de este módulo. Fíjate, entonces cada vez que ocurre un cambio en la celda B3, como ya habíamos quedado, fíjate, B3, entonces yo quiero que corras una macro, pero la macro la voy a escribir dentro de un procedimiento aquí escrito en este módulo. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es enviar el punto de acción o enviar el punto de ejecución a la macro que se encuentra dentro de este módulo si y solo si el target tiene la celda B3 como cambiada. De cualquier otro modo, o sea, en cualquier otro caso, si no existe un B3 acá o no cambia la celda B3, entonces no quiero que haga nada. Esto porque pueden haber cambios en otras celdas en donde yo no quiero que ocurra esa macro porque obviamente está esperando leer ese valor porcentual y si hace un cambio en la otra celda, pues simplemente no es necesario actualizar el gráfico. Entonces voy a hacer una comparación mediante la instrucción if then else o la estructura de control if then else que nos permite tomar una decisión y le voy a decir el valor devuelto por target es un objeto de tipo range, es decir, es un objeto de tipo celda. Toda celda va a tener una dirección, entonces yo accedo a la propiedad dirección y le digo si la dirección del target va a ser igual al valor de la celda B3 y la voy a colocar como absoluta, es decir, coloco el símbolo del dólar y luego coloco la referencia B3, entonces quiere decir que sí están modificando efectivamente la celda B3 a través de un valor porcentual, bien sea lo haga una fórmula o bien sea lo haga el usuario. Para ello finalizo la estructura de control if then else con if y pare de contar. ¿Hacia dónde voy a enviar el punto de ejecución? Lo voy a enviar hacia el módulo llamado mi módulo, entonces lo invoco a través de la instrucción cal, que es decir, llame al procedimiento que se encuentra dentro de mi módulo, lo califico con un punto y fíjate que aparece rellenar celda del valor porcentual o rellenar, fíjate, el valor porcentual o el nombre que le pusimos, que ya no me acuerdo qué es CT. Se me olvida todo. Entonces coloco rellenar CT y él me está pidiendo a mí a través del parámetro que yo declaré en la cabecera el porcentaje. Entonces yo el porcentaje lo voy a recuperar mediante el mismo objeto range que apunta a la celda B3. Entonces lo puedo hacer de varias opciones. Yo lo voy a hacer de manera explícita. Si yo sé que target tiene B3, pues entonces simplemente coloco target.value y pare de contar. Cierro y no pasa nada. Pero para ser más explícito lo voy a capturar mediante el objeto de tipo range, abro y cierro paréntesis y coloco con unas comitas B3 y luego accedo a la propiedad value. Y eso es todo. ¿Qué estoy pasando por parámetro? Estoy pasando el valor porcentual que ha sido cambiado dentro de la celda B3 accediéndolo a través del rango y su propiedad valor y se lo paso a la cabecera del procedimiento, rellenar el valor porcentual a través del procedimiento que lo está esperando desde mi módulo, siempre y cuando la dirección de target sea igual a B3, que es la celda que ha sido modificada. Aquí ya no tenemos nada más que hacer, nos vamos a ir directamente a mi módulo y vamos a programar ese bonito efecto que viste al principio de este tutorial. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acceder al objeto hoja 1 que va a contener
esa formita que contiene el texto que está guardando el porcentaje. De momento, si yo vengo a la interfaz de usuario y la selecciono, fíjate que en este momento aquí dice cuadro de texto 2. ¿Yo le puedo cambiar el nombre? Claro que sí, a través del cuadro de nombres. ¿Qué le puedo colocar? Por ejemplo, le puedo colocar cuadro de texto, mi cuadro de texto o lo que yo quiera representar. En este caso le voy a colocar indicador porque está haciendo referencia a un indicador y como puede haber más de uno, entonces le digo indicador 1, que sería en este caso este indicador que estoy intentando representar y le coloco ese nombre de indicador 1 para reconocerlo en la interfaz de usuario. De momento lo voy a seleccionar y lo copio con control C para tenerlo allí en el portapapeles y luego regreso al entorno de desarrollo. Voy a darle un par de enters y voy a invocar directamente al objeto hoja 1, pero como necesito repetir una jerarquía de objetos hacia abajo a partir del relleno y del contorno de ese objeto, pues obviamente lo voy a hacer a través de la estructura de control with en with, que me permite invocar hasta una partecita de un objeto según la jerarquía y luego me permite iterar múltiples propiedades más objetos o bien sea métodos de ese objeto superior para asignarle o para recuperar valores. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con la cláusula with, es una estructura de control. Y voy a calificar el objeto superior donde se encuentra esa forma que contiene el texto, que en este caso sería la hoja 1. Si yo le doy un punto, estoy calificando y puedo acceder a propiedades y métodos. Fíjate, si yo coloco shapes, que tiene que ver con las formas, lo primero que me aparece es una propiedad que va a contener la colección de todas las formas que existan en la capa de dibujo de esa hoja de cálculo, hoja número 1. Entonces yo abro y cierro con un paréntesis y luego le coloco un par de comillas y pego el valor de la forma que necesito recuperar, que se llama indicador 1. Y posteriormente accedo a la propiedad TextFrame2. No puedo acceder a la propiedad TextFrame1 porque ya te voy a explicar por qué no podemos acceder a ella. Si yo accedo a TextFrame2 y luego califico con un punto, yo puedo acceder al rango del texto. Es decir, cada uno de los caracteres que van a componer el rango de texto de esa autoforma que va a contener texto. En cambio, si yo en este caso accedo a la propiedad TextFrame, fíjate, como lo íbamos a hacer en un principio, TextFrame no tiene una propiedad llamada TextRange. Por tanto, no puedo acceder a ese objeto de texto. Eso es para cambiar los valores de la forma, no los valores del texto. Para eso sirve TextFrame. En cambio, TextFrame2 lo que me está permitiendo a mí acceder es a una propiedad llamada TextRange que retorna cada uno de los caracteres en la capa de texto del objeto shape que se encuentra empotrado en la capa de dibujo de esa hoja de cálculo. Y luego lo que voy a hacer es acceder al objeto fuente. Obviamente el objeto fuente va a contener el relleno, el interlineado, el gradiente, etcétera, la transparencia, un montón de propiedades que me permite cambiar los valores de color o los valores de relleno que va a tener ese texto al cual yo estoy accediendo. Obviamente el objeto font devuelve un objeto de tipo fuente, pero yo necesito acceder al relleno, entonces accedo al objeto fill. El objeto fill a través de la propiedad fill del objeto de tipo font me retorna un objeto de tipo fill format, que sería prácticamente el formato de relleno que yo puedo cambiar mediante las propiedades. Hasta esta partecita de la jerarquía yo necesito llegar. Es decir, necesito llegar hasta el objeto fillFormat que retorna la propiedad fill del objeto font. Hasta este punto, para acceder al relleno de esos caracteres, yo necesito llegar. Le voy a dar un enter y luego voy a cerrar la estructura de control with con un en with. ¿Listo? Y le voy a quitar de momento. Le voy a quitar este espacio en blanco, le voy a dar fin y voy a empezar a programar acá. ¿Qué necesito hacer? Necesito establecer un gradiente de dos colores. Lo voy a hacer a través del método toColorGradient, es decir, gradiente de dos colores. Ya lo tengo a través de un método. Si quiero añadirle 4, utilizo otro método para agregarle un elemento más a la colección de gradientes que va a tener ese texto. Pero como necesito 2, tal cual como te lo mostré en la interfaz de usuario, a través del método toColorGradient o gradiente de dos colores, yo puedo establecer ese tipo de gradiente. Si yo le doy un espacio,
Fíjate ahora que yo puedo acceder al gradiente a través de una diagonal hacia abajo, una diagonal hacia arriba, desde el centro hacia afuera, desde las esquinas hacia adentro, desde la parte del título hacia abajo, un gradiente de tipo horizontal, que es el que nosotros necesitamos, un gradiente de tipo mixto o un gradiente de tipo vertical. Yo lo voy a tomar de tipo horizontal y fíjate que si yo le doy una coma, yo puedo acceder a los 4 tipos de gradientes. Si arranco de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, en donde los dos últimos se anularían, pero yo necesito el primero, que arranca de izquierda a derecha. Obviamente también necesito especificarle el ángulo para ser más explícito y eso lo logro a través de la propiedad gradient angle o gradient ángulo del objeto fill format, que representa el formato de esos caracteres. Entonces lo selecciono gradient ángulo o angle, que representa el ángulo, y le coloco igual a 0 grados, tal cual como lo hicimos en la interfaz de usuario. Es tal cual, estoy simplemente accediendo a las propiedades. Y luego voy a acceder al primer puntito, es decir, al primer valor que se encontraba dentro de este color, que va a ser el azul, y el de acá va a ser el blanco. Que se encuentren en un porcentaje me da igual, pero voy a acceder a través de esos puntos al valor de cada uno de los colores de ese gradiente. Entonces, ¿cómo hago para accederlos? Los accedo a través del gradient stops. El gradient stops tiene que ver con los puntitos del gradiente de ese relleno que va a tener múltiples colores. ¿Listo? Y como quiero acceder al primero, pues simplemente devuelvo el índice de 1 de toda la colección de puntitos, que de momento tiene solo 2, porque le estoy aplicando, perdón, un gradiente de 2 colores, y posteriormente establezco el color mediante su propiedad color. Le doy un igual y luego lo devuelvo mediante el RGB o la función RGB, que me permite crear una gama de colores. Le voy a colocar 0 en rojo, 0 en verde y en azul, azul puro 255. Le voy a dar un enter. Y la posición, obviamente, se la tengo que dar a partir del porcentaje que me está llegando acá. Entonces lo logro directamente con el gradient stops, calificándolo en 1. Y luego le doy a la propiedad position, que tiene que ver con la posición. Recuerda, es un valor porcentual, por tanto, yo se lo puedo pasar directamente desde la variable de la cabecera del procedimiento, perdón, del procedimiento, que está llegando desde la interfaz a partir del evento que está escuchando, la hoja número 1, cada vez que yo haga un cambio en la celda. Entonces simplemente le digo position es igual, discúlpeme ahí la garganta, es igual a porcentaje. Entonces yo vengo acá y le coloco porcentaje, que es el valor de esta variable. Fíjate que yo tengo seleccionado aquí este valor, sería este otro valor de la variable que está llegando por parámetro. Y hacemos exactamente lo mismo para el punto número 2. Copio con control C, le voy a dar un enter, pego con control V, le voy a quitar este pequeño tab que se colocó aquí de manera automática. Y le digo, quiero acceder ahora al punto número 2, que va a tener un color de blanco, por tanto, va a tener 255 en rojo y 255 en verde, y el mismo valor porcentual para que se acomode, pero del punto número 2. Y listo. ¿Te parece difícil esto? No es difícil. Simplemente utilicé la jerarquía completa de objetos para acceder hasta el más mínimo detalle y cuadrar los colores. Ahora bien, fíjate que no es tan simple como parece. Yo voy a venir a la interfaz de usuario, voy a guardar el libro de Excel y voy a intentar cambiar este valor. Le voy a colocar 50. Fíjate que no ocurrió nada como se vio al principio, es decir, lo rellenó de un tajazo. Ni siquiera hizo un efecto de relleno ni nada. Es decir, me toca emplear algún tipo de artilugio mediante algún bucle, mediante algún loop que me permita a mí poderle dar una animación de relleno a este texto que está apareciendo acá. Yo pongo 75, evalúo la celda y fíjate que no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo logramos esto? Lo logramos bien sea utilizando un bucle o bien sea ralentizando, por ejemplo, el procedimiento mediante un bucle también. Utilizamos un bucle directo o bien una mezcla de bucle directo y bucle indirecto. Entonces, para ello, fíjate que voy a crear dos variables para no demorarme tanto con este video tutorial. Voy a crear una variable mediante la palabra reservada DIN que se llame porcentaje auxiliar. Fíjate, muy sencillo. Y también lo voy a declarar del tipo de datos double. Y voy a declarar una variable llamada tiempo del tipo de datos double que se va a encargar de capturar
el tiempo del reloj del sistema desde la medianoche en la cantidad de milisegundos que han pasado hasta este momento en donde voy a correr la macro. Es decir, voy a guardar el tiempo del sistema en una variable de tipo double para que se guarde en el mismo valor que la entrega el sistema operativo del computador o el sistema operativo a la variable. Bien, y voy a declarar la variable del porcentaje auxiliar, en este caso porcentaje auxiliar a un valor de 0, para que arranque completamente de 0. Y voy a crear un bucle a la inversa, es decir, un bucle que tenga en cuenta el porcentaje auxiliar para que empiece a graficarlo y luego tome la decisión de frenar o no el bucle en la parte inferior o final del bucle. ¿Cómo hago para crear un bucle do while o un bucle do until? Es decir, que se haga mientras se ejecute como verdadero o bien que se haga mientras o hasta que se ejecute como verdadero. Pues bien, lo logro mediante la cláusula until o bien la cláusula while. Entonces voy a crear el bucle mediante la palabra do, obviamente, porque es un bucle haga mientras suceda algo. Le voy a dar un tab de momento para darle, digamos, como sangría o darle indentación a esto y luego vengo aquí y le digo, en este caso, tome por favor una decisión aquí en la partecita de abajo en donde tome en cuenta el porcentaje auxiliar y sea menor al porcentaje que le está llegando en la cabecera del procedimiento. Es decir, le digo, mediante el loop, por favor, ejecútese mientras el valor de la prueba lógica de la estructura de control do loop se ejecute como verdadera. Coloco while para que suceda esto, para que se ejecute mientras la condición o la prueba lógica se ejecute como verdadera. Por ejemplo, voy a colocar aquí como un paréntesis y pongo true. Si yo llego a correr esto, pues obviamente esto va a entrar en un bucle infinito porque el while va a ejecutar cada vez que la prueba lógica se ejecute como verdadera. Yo necesito reemplazar esto a partir de un operador de comparación que me devuelva un verdadero siempre y cuando el porcentaje auxiliar sea menor o igual al porcentaje que le llega por parámetro, al procedimiento. ¿Listo? Ya la garganta casi no me da tanto. Mil disculpas por ello. Entonces, ¿cómo hago para mantener ese valor de verdadero mientras el porcentaje auxiliar sea menor o igual al porcentaje que le está llegando por parámetro al procedimiento? Pues obviamente mediante una comparación. Entonces le digo, hágase por favor o ejecútese por favor mientras el porcentaje auxiliar sea menor o igual al valor del porcentaje que me está llegando en la cabecera. Fíjate, esto se va a ejecutar como un verdadero mientras el porcentaje auxiliar que vale 0% sea menor o igual, por ejemplo, a 0.5, que equivale al 50%. O se va a ejecutar mientras el valor de 0 sea menor o igual al 75%, que equivale a 0.75. Como yo quiero que haga un efecto de bucle, pues entonces aquí voy a hacer, en este caso, la suma de un pequeño valor, por ejemplo, de un 1%. Entonces le digo, por favor, porcentaje auxiliar, voy a ponerlo aquí a nivel de la indentación del resto del width and width y le voy a decir porcentaje auxiliar, quiero que sea igual al mismo porcentaje auxiliar más el 1%, que sería en este caso el 0.01. Si 0.1 equivale al 10%, 0.01 equivale al 1%. Y yo creo que con eso ya tiene que verse algún pequeño efecto. Obviamente el valor del porcentaje que le tengo que pasar al gráfico, en este caso no sería porcentaje, sino porcentaje auxiliar, para que se pase ese porcentaje cada vez que yo le ponga un cambio o haga una iteración mediante el do loop while o el do while y que se ejecuta como verdadero do loop while o do while loop para que se haga el bucle. Listo, voy a hacer un pequeño guardado en este paso y luego vengo a la interfaz de usuario y voy a colocar, por ejemplo, 85%, evalúo con enter y fíjate que no sucedió absolutamente nada. ¿Por qué no pasó esto? Porque no actualicé la interfaz de usuario o no le di el control a la interfaz de usuario para que hiciera la actualización sobre el gráfico. Esto lo logro mediante doEvents o la propiedad o la función de tipo propiedad del objeto application que toma el control de la interfaz de usuario
y actualiza los gráficos. Vengo nuevamente al Excel, voy a cambiar en este caso al 75% y fíjate que ahora sí se hace el relleno, pero el relleno ya no es controlado. El relleno en este caso está sucediendo de manera automática por la misma presencia del bucle. Si yo le coloco 50%, fíjate que hasta ocurre muy rápido. No me da chance de verlo. ¿Cómo hago para ralentizarlo un poquito más o para que sea controlable? En este caso por mí, para que sea controlable desde el usuario que está programando este tipo de efecto dentro del gráfico, pues lo logro mediante el establecimiento de un pequeño retraso mediante otro bucle interno, es decir, un bucle auxiliar. Esto lo logro básicamente con la variable llamada tiempo, también declarada del tipo double, en donde le diga tiempo vas a ser igual al tiempo del sistema que estoy devolviendo mediante la función timer. ¿Listo? Timer lo que hace es devolver la cantidad de milisegundos transcurridos desde la medianoche de hoy hasta el punto donde la línea de ejecución toque a la función. Entonces ahí devuelve la cantidad de milisegundos y hago otro bucle, pero en este caso voy a hacer un until que se cumpla hasta cuando sea verdadero. Le doy do y luego le coloco, por ejemplo, loop until, en donde voy a ejecutar hasta que se cumpla la condición mientras es verdadera. Es decir, cuando lea en la prueba lógica un valor de verdadero, él detiene el bucle. Mientras se corra como false, entonces sigue dando vueltas. Entonces necesito establecer una prueba lógica en este until, por ejemplo, que diga que se atrase, por ejemplo, 10 milisegundos o 100 milisegundos. Entonces le digo, cuando la diferencia del tiempo devuelto mediante timer en este otro punto de ejecución menos el tiempo que capturé al principio sea mayor o igual, en este caso a 0.1 serían 100 milisegundos, entonces haga esas vuelticas cuando sea pertinente hasta que pasen 100 milisegundos. Cuando esa diferencia de tiempo sea mayor a 100 milisegundos, rompa y siga dándole vuelticas a este otro bucle. Vamos a probarlo a ver cuánto se demora. En este punto, esto serían 100 milisegundos. Vengo a la interfaz de usuario, guardo y voy a colocar en este caso 75% y fíjate que se hace hasta muy lento, se está haciendo 75%, se va haciendo lento, no lo quiero tampoco tan lento y quiero controlarlo yo mismo, entonces le voy a bajar por ejemplo a 0. En este caso 25, vamos a ponerle que serían 25 milisegundos, así prácticamente, y luego vengo a la interfaz, guardo y voy a hacer otra vez el cambio. Voy a poner 50, fíjate que sucede un poquito más lento pero más rápido que el anterior. Entonces vamos a ver si encontramos el equilibrio en 10 milisegundos. Le voy a poner 0.01, serían 10 milisegundos. Vengo acá a la interfaz, guardo para que si ocurre un error no pase nada. Y fíjate que ahora sí es un tiempo moderado. Listo, está terminado el efecto. ¿Qué tal les parece este efecto de un gráfico de anillos en donde este valor se va rellenando dependiendo del valor porcentual? Con una macro que da hasta risa realmente porque es seguir el paso a paso de lo que hacemos en la interfaz de usuario al cambiarle los colores y al cambiarle las posiciones mediante ese cuadro de diálogo de las opciones de la cajita de texto. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo una vez más. Voy a colocar por ejemplo 25%, voy a dar un enter, fíjate que se rellena, voy a colocar 10%, también se rellena, voy a colocar 45%, se está rellenando, perdón, 65%, fíjate que también se está rellenando, 75%, vamos a colocarlo en 99% y 99%, mira le quedó el 1%, vamos a colocar 95%. Y todo sucede muy bonito, realmente es algo elegante que le puede dar, digamos, como interactividad a la información o lo que quieras tú representar. Mis amigos, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, mil disculpas por los errores, mil disculpas por mis equivocaciones, estoy mejorando día a día para tratar de sacar tutoriales un poco más cortos, obviamente siempre que pueda. Y mil disculpas allí por los errores de la garganta, realmente grabar un video tutorial diario o grabar un tutorial ya se me hace un poco complicado. Muchísimas gracias por todo tu apoyo,
por tomarte el tiempo de ver cada tutorial del canal, por tomarte el tiempo de dejar tu like, por tomarte el tiempo de comentar cada uno de los videos siempre obviamente que puedas. Y muchísimas gracias de corazón a los miembros del canal que están apoyando masivamente y activamente este proyecto para que podamos llegar a muchísimas más personas con conocimiento de Excel gratuito a lo ancho y largo de este mundo, para que mejoremos nuestros skills sobre esta herramienta que nos permita ser mucho más productivos en el trabajo o en cualquier lugar, que nos permitan tomar los datos y convertirlos en información útil que nos permita siempre tomar excelentes decisiones. Conocer Excel, trabajar con Excel hace la diferencia en cualquier trabajo o en cualquier labor. Así que si vas a aprender Excel, apréndelo bien, apréndelo de la mejor manera, autodidacta si quieres, ¿por qué no? Y sácale el mejor provecho a esta aplicación. Recuerda, mi nombre es Andrés, lo viste por el canal Excel Hecho Fácil y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial.